¿Alguna vez has sentido que tu vida cambió por completo en un instante? Hoy conoceremos una historia que demuestra que, a veces, es necesario caer para levantarse más fuerte que nunca. La mansión Alcázar se alzaba imponente sobre la colina como un centinela de piedra y cristal que vigilaba la ciudad desde las alturas. Sus muros grises parecían absorber la luz del sol en lugar de reflejarla, creando una atmósfera de perpetuo atardecer a su alrededor. Isabela Ortega contuvo la respiración mientras el taxi avanzaba por el sinuoso camino de entrada, flanqueado por cipreses perfectamente alineados que parecían soldados en formación. «Es aquí», murmuró el taxista con un tono que mezclaba respeto y temor. «La casa del señor Alcázar». Isabela asintió sin apartar la mirada de la estructura. Había escuchado historias sobre Rafael Alcázar, el genio tecnológico que había revolucionado el mercado con sus innovaciones, pero que ahora vivía como un ermitaño, un hombre que había desaparecido del ojo público tan abruptamente como había ascendido. «Gracias», respondió mientras pagaba la tarifa, añadiendo una propina generosa, a pesar de que su situación económica distaba mucho de ser holgada. Con su maleta de herramientas de restauración en una mano y un pequeño bolso de viaje en la otra, Isabela caminó hacia la entrada. Cada paso sobre la grava blanca resonaba como un latido nervioso. Esta oportunidad había llegado cuando más la necesitaba, como un salvavidas lanzado en medio de una tormenta financiera que amenazaba con hundirla definitivamente. El despido de la galería había sido solo el comienzo. Luego vinieron las facturas acumuladas, el alquiler atrasado y finalmente la carta de desahucio. Y entonces, como un milagro dudoso, la llamada. Una colección privada de pinturas necesitaba restauración urgente. El pago era extraordinario, las condiciones claras pero extrañas. Aislamiento total, discreción absoluta, contacto mínimo con el propietario. Al llegar a la puerta principal, una mujer mayor con expresión severa ya la esperaba. «Señorita Ortega, soy Carmen, el ama de llaves. La estábamos esperando». Sin más ceremonia, la mujer la condujo al interior de la mansión. El contraste fue inmediato. Si por fuera la casa parecía un mausoleo, por dentro era un museo abandonado. Obras de arte invaluables colgaban de las paredes como testigos silenciosos de una vida paralizada en el tiempo. El aire olía a madera pulida y a algo más, algo que Isabela no pudo identificar de inmediato, pero que se sentía como la ausencia misma. «Sus habitaciones están en el ala este», explicó Carmen mientras la guiaba por corredores interminables. «La galería donde trabajará está en el ala norte. Las comidas se sirven a horas fijas. El señor Alcázar raramente aparece durante el día. Se le pide que limite su presencia a las áreas designadas». Isabela escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra y cada detalle. Había algo en aquella casa que le provocaba escalofríos y curiosidad a partes iguales. «¿Y cuándo conoceré al señor Alcázar?», preguntó finalmente. Carmen se detuvo y la miró con una expresión indescifrable. «El señor Alcázar no socializa, señorita. Le dejará instrucciones escritas. Si necesita comunicarse con él, puede hacerlo a través de mí. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Mientras recorría su nueva habitación, espaciosa pero austera, como todo en aquella casa, Isabela se preguntaba en qué se había metido. Dejó sus pertenencias y se acercó a la ventana. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el jardín de tonos cobrizos y alargando las sombras de los árboles hasta convertirlas en figuras fantasmales. Fue entonces cuando lo vio. Una figura masculina caminaba lentamente entre los rosales, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, como si cada paso fuera una batalla interna. Incluso a distancia, su presencia era magnética. Alto, vestido impecablemente de negro, con un porte que delataba autoridad y, paradójicamente, una vulnerabilidad oculta. Rafael Alcázar. No necesitaba confirmación, sabía que era él. Como si hubiera sentido su mirada, el hombre se detuvo súbitamente y levantó la vista hacia su ventana.
La distancia era demasiada para distinguir sus rasgos con claridad, pero Isabela sintió el peso de aquellos ojos atravesándola como un relámpago. Un escalofrío recorrió su espalda. Durante un instante que pareció eterno, ambos permanecieron inmóviles, conectados por un hilo invisible de mutua curiosidad. Luego, tan abruptamente como se había detenido, Rafael dio media vuelta y desapareció entre las sombras del jardín. Isabela retrocedió, con el corazón latiendo inexplicablemente acelerado. Tenía la extraña certeza de que aquel breve intercambio silencioso había sellado algo entre ellos, un pacto no pronunciado que alteraría el curso de su existencia. Lo que no sabía era cuán profundamente aquel hombre, aquella casa y los secretos que guardaban cambiarían su vida para siempre. La galería era un espacio amplio de techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz natural, perfectamente controlada por cortinas semitraslúcidas. Isabela pasó los dedos por el marco dorado de un retrato renacentista, evaluando el daño que décadas de exposición habían causado en la delicada pintura. 5 días habían transcurrido desde su llegada y aún no había cruzado una sola palabra con Rafael Alcázar. Sin embargo, sentía su presencia constante, como una sombra que aparecía y desaparecía en los rincones de la mansión. A veces, al girar por un pasillo, captaba el eco de sus pasos alejándose. Otras, encontraba señales de que había estado en la galería durante su ausencia. Una silla ligeramente movida, una copa de vino abandonada, el sutil aroma de su colonia persistiendo en el aire. Cada mañana encontraba sobre su mesa de trabajo notas escritas con una caligrafía elegante y firme. Instrucciones precisas, observaciones técnicas, pero nunca una palabra personal. Era como restaurar pinturas para un fantasma que la observaba desde las sombras. «Las pinturas son magníficas», comentó Isabela durante el desayuno, intentando extraer alguna información de Carmen, quien servía café con movimientos mecánicos. Especialmente el retrato de la mujer de azul. ¿Sabe quién es? El ama de llaves se tensó visiblemente. «No estoy autorizada para hablar de la colección, señorita. Entiendo, pero si voy a restaurarlas, necesito conocer su historia, El señor Alcázar proporcionará la información necesaria para su trabajo», interrumpió Carmen con tono cortante. Tras una pausa, añadió con voz más suave: «Le sugiero que se limite a lo técnico. Hay historias en esta casa que es mejor no remover». Aquella tarde, mientras trabajaba en una delicada pintura flamenca, Isabela sintió un cambio en el aire. Sin necesidad de voltearse, supo que no estaba sola. Sus manos se detuvieron, suspendidas sobre el lienzo como mariposas congeladas en pleno vuelo. «La técnica que está utilizando es inusual», dijo una voz masculina tras ella, grave y melodiosa a pesar de su frialdad. Isabela se giró lentamente. Rafael Alcázar estaba de pie a pocos metros, observándola con una intensidad que la hizo estremecer. Era aún más impresionante de cerca. Sus ojos grises parecían contener tormentas, y sus facciones cinceladas podrían haber sido esculpidas por un artista renacentista obsesionado con la perfección trágica. «Es una variación de la técnica tradicional italiana», respondió ella sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Menos invasiva, pero requiere más paciencia». Él asintió levemente, como aprobando algo más allá de sus palabras. «El patrón de degradación sugiere que la pintura estuvo expuesta a exceso de humedad antes de llegar a mi colección», observó, acercándose para examinar el lienzo. Su proximidad repentina alteró algo en el equilibrio del espacio. Isabela podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, percibir su respiración controlada. Por un instante, sus miradas se encontraron, y ella vislumbró algo detrás de aquella fachada impenetrable, un dolor antiguo, tan profundo, que parecía formar parte de su esencia misma. «Tiene razón», confirmó, volviendo su atención al cuadro para escapar de la intensidad de aquellos ojos. «Los pigmentos muestran signos claros de exposición prolongada a un ambiente húmedo». Rafael se movió alrededor de la mesa, estudiando sus herramientas con interés científico. Sus movimientos eran precisos y contenidos, como si hubiera aprendido a ocupar el menor espacio posible en el mundo. «Su reputación como restauradora es merecida», comentó finalmente,
con una distancia profesional que contrastaba con la electricidad que parecía vibrar entre ellos. «Gracias, aunque parece que ya no valía mucho en el mercado laboral», respondió Isabela, con una sonrisa que intentaba disimular la amargura. Un silencio denso se instaló entre ambos. Rafael la observó con renovada atención, como si recién notara que había una persona real frente a él, no solo un instrumento para restaurar sus tesoros. «A veces», dijo lentamente, «lo que el mundo no valora es precisamente lo que más valor tiene». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de significados que ninguno de los dos se atrevía a explorar. «¿Por qué estas pinturas son tan importantes para usted?», preguntó Isabela, arriesgándose a traspasar los límites estrictamente profesionales. La expresión de Rafael se endureció instantáneamente, como una máscara volviendo a su lugar. «Son inversiones y patrimonio que debe preservarse», respondió con sequedad, pero sus ojos decían otra cosa, algo que sus palabras intentaban ocultar desesperadamente. «No todas las inversiones se miran como usted mira ese retrato», observó ella, señalando hacia la pintura de la mujer de azul que había captado su atención días atrás. Rafael siguió su gesto. Por un segundo, su rostro se transformó, revelando una vulnerabilidad tan cruda que Isabela sintió el impulso de apartar la mirada, como quien accidentalmente presencia un momento de desnudez no consentida. «Mañana revisaré su avance», dijo él abruptamente, recuperando su compostura con visible esfuerzo. «Continúe con la técnica que ha elegido. Es adecuada». Se marchó con pasos rápidos, como huyendo de algo más peligroso que una simple conversación. Isabela permaneció inmóvil, consciente de que acababa de presenciar algo significativo, una grieta en la coraza de aquel hombre enigmático. Esa noche, mientras la mansión dormía bajo el peso de sus propios secretos, Isabela no podía dejar de pensar en los ojos de Rafael, en cómo habían cambiado al mirar aquella pintura. Como restauradora sabía reconocer los patrones de deterioro, no solo en el arte, sino también en las personas. Y Rafael Alcázar, con toda su riqueza y poder, mostraba las señales inconfundibles de algo que se había roto y nunca había sanado correctamente. Lo que no sabía era que ella misma comenzaba a formar parte de ese patrón, de esa historia de deterioro y quizás de una posible restauración. Las semanas comenzaron a transcurrir con una rutina que gradualmente se volvía más cómoda. Cada mañana Isabela desayunaba temprano y luego se dirigía a la galería donde pasaba horas inmensas en su trabajo, perdida entre pinceles, disolventes y el minucioso proceso de devolver la vida a aquellas obras olvidadas. Las notas escritas de Rafael seguían apareciendo regularmente sobre su mesa, pero ahora contenían ocasionales comentarios sobre sus avances que revelaban un genuino respeto profesional. Sus encuentros, aunque breves, se habían vuelto más frecuentes. Rafael aparecía en la galería casi siempre al atardecer, cuando la luz dorada que entraba por los ventanales creaba un ambiente casi mágico entre las pinturas. Conversaban sobre técnicas de restauración, historia del arte y detalles específicos de cada obra, manteniendo siempre una distancia prudente que, sin embargo, parecía estrecharse imperceptiblemente con cada encuentro. Una tarde particularmente lluviosa, mientras Isabela trabajaba en un delicado paisaje toscano, la electricidad falló repentinamente, sumiendo la galería en una penumbra interrumpida solo por los ocasionales relámpagos que iluminaban fantasmalmente las pinturas. «Maldita sea», murmuró, dejando cuidadosamente sus herramientas para no dañar el lienzo. Tanteó en busca de su teléfono para usar la linterna cuando la puerta se abrió. «¿Isabela?». La voz de Rafael sonaba diferente en la oscuridad, menos controlada, más cercana. «Estoy aquí», respondió ella, justo al lado del caballete principal. Lo escuchó acercarse con pasos seguros, como si la oscuridad no supusiera ningún obstáculo para él. Un relámpago iluminó momentáneamente la estancia, revelando a Rafael a escasos metros de ella, sosteniendo un candelabro antiguo con varias velas encendidas. «Los generadores tardarán unos minutos en activarse», explicó, colocando el candelabro sobre una mesa cercana. «Esta parte de la casa tiene problemas eléctricos cuando hay tormentas fuertes».
La luz cálida de las velas creó un círculo íntimo alrededor de ellos, aislándolos del resto del mundo. Las sombras danzaban sobre sus rostros, suavizando contornos y ocultando defensas. «Es como retroceder en el tiempo», comentó Isabela, observando cómo la luz vacilante transformaba las pinturas a su alrededor. Así debían verse estas obras cuando fueron creadas, bajo la luz de las velas. Rafael la miró con intensidad, como si estuviera reevaluando algo sobre ella. «Pocos aprecian esa conexión con el pasado», dijo en voz baja. «La mayoría solo ve objetos valiosos, no testimonios de vidas y tiempos que ya no existen». Su cercanía en aquel espacio reducido de luz era embriagadora. Isabela podía percibir cada detalle de su rostro. Una pequeña cicatriz cerca de la ceja izquierda, el gris de sus ojos que bajo esta luz parecía casi azul, la tensión contenida en la línea de su mandíbula. ¿Por eso colecciona arte? ¿Para conectar con el pasado? La pregunta flotó entre ellos como un puente frágil tendido sobre aguas turbulentas. Durante un momento, Isabela creyó que no respondería, que se retiraría nuevamente tras sus murallas. «Empecé a coleccionar por inversión», admitió finalmente. «Pero hay piezas que…» Se interrumpió, como si las palabras se negaran a salir. «Que significan algo más», completó ella suavemente. Rafael asintió con la mirada fija en las llamas, como ese retrato, el de la mujer de azul. Un trueno retumbó en la distancia, como subrayando la importancia de aquella confesión. Isabela contuvo el impulso de preguntar más, intuyendo que cualquier presión podría romper ese momento de apertura. «He observado que cada pintura tiene su propia voz», dijo en cambio. «Algunas susurran, otras gritan. Ese retrato parece cantar una canción muy personal». Algo cambió en la expresión de Rafael. Por un instante, la máscara de control absoluto se deslizó, revelando un dolor tan profundo que Isabela sintió el impulso de extender su mano hacia él. Antes de poder hacerlo, las luces parpadearon y volvieron, inundando la galería con una claridad que disipó abruptamente la atmósfera íntima. Rafael retrocedió inmediatamente, como despertando de un trance. La distancia profesional regresó a sus ojos, a su postura, pero algo había cambiado sutilmente entre ellos. «Debería volver a su trabajo», dijo, recuperando el tono formal. «Le enviaré a Carmen con té caliente. Estas tormentas suelen traer humedad excesiva. No es bueno para las pinturas, ni para las personas». Se marchó llevándose el candelabro, a pesar de que ya no era necesario. Isabela permaneció inmóvil, consciente de que acababa de presenciar algo excepcional. Una pequeña grieta en el muro que Rafael había construido alrededor de su corazón. Esa noche, desde su habitación, Isabela observó la lluvia golpear contra los cristales mientras reflexionaba sobre el enigma que era Rafael Alcázar. Había algo en su dolor que resonaba con ella, como si ambos fueran instrumentos afinados en la misma frecuencia de pérdida y resistencia. Y por primera vez desde su llegada, se preguntó si acaso ella no había venido solo a restaurar pinturas, sino a enfrentarse a un desafío mucho más complejo, la posibilidad de que existan heridas demasiado profundas para ser sanadas y corazones demasiado rotos para volver a amar. La mañana llegó con una claridad renovada tras la tormenta. Isabela se dirigió a la galería más temprano que de costumbre, movida por una inquietud que no lograba identificar completamente. La conversación de la noche anterior con Rafael había dejado una huella en ella, como si hubiera entrevisto algo precioso que ansiaba volver a encontrar. Al entrar en la galería se detuvo en seco. Sobre su mesa de trabajo, junto a las habituales notas técnicas, había una llave antigua de hierro forjado. No había mensaje que la acompañara, solo la llave sobre un pequeño pañuelo de seda azul. Isabela la tomó entre sus dedos, sintiendo el peso del metal y la responsabilidad implícita que conllevaba. Carmen apareció en la puerta con expresión severa. «El señor Alcázar ha salido por asuntos urgentes. Estará fuera todo el día», anunció con tono neutro. Sus ojos se posaron brevemente en la llave que Isabela sostenía. «Veo que ya ha encontrado su encargo». «¿Sabes qué abre esta llave?», preguntó Isabela, intrigada por la reacción de la mujer. Carmen apretó los labios antes de responder. «El estudio privado del ala oeste. El señor nunca permite que nadie entre allí».
Hizo una pausa. Tenga cuidado, señorita Ortega. Algunos espacios permanecen cerrados por una razón. Siguiendo un impulso, Isabela se dirigió hacia el ala oeste de la mansión. A medida que avanzaba por pasillos cada vez menos transitados, notaba cómo el ambiente se tornaba más denso, como si el aire mismo contuviera recuerdos suspendidos en el tiempo. Al final de un corredor, encontró la puerta, robusta, de madera oscura, con un elaborado mecanismo de cerradura. La llave encajó perfectamente, girando con un sonido metálico que reverberó en el silencio. El interior era sorprendentemente luminoso, gracias a ventanales altos cubiertos con tenues cortinas blancas. No era un simple almacén, sino un estudio de arte. Caballetes, lienzos en blanco, pigmentos cuidadosamente organizados. Y en el centro, dominando el espacio, un retrato a medio terminar que hizo que el corazón de Isabela diera un vuelco. Era ella, la mujer del vestido azul, pero aquí no estaba terminada. No era la obra maestra que colgaba en la galería principal. Era un estudio preparatorio, más íntimo, más espontáneo. Los ojos de la mujer parecían mirar directamente a Isabela con una expresión de serena felicidad que contrastaba con la melancólica dignidad del retrato finalizado. Junto al caballete había un álbum de fotografías abierto. Isabela se acercó con reverencia, consciente de estar adentrándose en un territorio sagrado. Las fotografías mostraban a Rafael más joven, sonriente, casi irreconocible en su despreocupación, junto a una mujer hermosa que Isabela reconoció al instante, la misma del retrato. En algunas imágenes aparecían en paisajes italianos, en otras disfrutando de escenas elegantes o simplemente en momentos cotidianos capturados con evidente amor. «Camila», susurró Isabela, comprendiendo finalmente. El dolor de Rafael, su reclusión, su obsesión por preservar el arte, todo cobraba sentido ahora. El estudio parecía congelado en el tiempo, como si Rafael hubiera salido de allí apenas ayer, prometiendo volver para terminar el retrato. Los pinceles estaban dispuestos meticulosamente, los tubos de pintura parcialmente usados, todo esperando un retorno que nunca ocurrió. Sobre la mesa había agendas, bocetos, notas de color, las huellas cotidianas de una vida artística interrumpida abruptamente. Isabela pasó horas en aquel estudio, absorbiendo cada detalle, cada pincelada inconclusa. No tocó nada, pero observó todo con la sensibilidad de quien comprende que está viendo el mapa de un alma herida. Cuando finalmente regresó a la galería, se sobresaltó al encontrar a Rafael esperándola junto a su mesa de trabajo. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos revelaban una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «La esperaba más temprano», dijo él, con una voz que intentaba sonar casual pero no lo conseguía. «Estuve donde me indicaste», respondió ella, decidiendo que la honestidad era la única opción posible. Se miraron en silencio, conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente empleador y empleada, ni siquiera dos extraños acercándose con cautela. Ahora Isabela conocía el corazón de su dolor, y Rafael lo sabía. «¿Por qué me mostraste eso?», preguntó finalmente Isabela. Rafael desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol comenzaba a declinar. «Porque necesitaba que alguien más la viera», respondió con voz casi inaudible. «A ella. No al retrato terminado, sino a la Camila que yo conocí, la que sonreía mientras yo pintaba». Hizo una pausa, la que se fue sin que pudiera despedirme. Isabela comprendió entonces que aquella llave no solo abría una habitación, abría la posibilidad de una conversación que Rafael llevaba años evitando, incluso consigo mismo. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo emocional. Algo había cambiado entre Rafael e Isabela tras aquella revelación en el estudio. Un tácito reconocimiento de que ella ahora poseía una pieza del rompecabezas que era su vida. Rafael no volvió a mencionar a Camila directamente, pero su nombre flotaba entre ellos como una presencia invisible. Las visitas de Rafael a la galería se volvieron más frecuentes, aunque mantenía cierta formalidad que parecía más una costumbre que una barrera real. Observaba el trabajo de Isabela con una atención que iba más allá de lo profesional, como si en sus manos restauradoras
hubiera encontrado algo que resonaba con su propia búsqueda de sanación. Una mañana particularmente luminosa, mientras Isabela trabajaba en una delicada pintura holandesa, sintió la ahora familiar presencia de Rafael a sus espaldas. «Tiene técnica para capturar la luz», comentó él, refiriéndose a la forma en que ella restauraba los brillos casi imperceptibles de un jarrón en el bodegón. «Es cuestión de paciencia», respondió ella sin dejar de trabajar, «y de respetar la intención original del artista». Rafael se acercó más, observando con detenimiento cada uno de sus movimientos. «¿Qué te trajo a este trabajo? La restauración no es un camino común». Isabela depositó su pincel en la mesa y se giró para mirarlo. Era la primera vez que le preguntaba algo personal. «Mi padre era anticuario», comenzó. «Tenía una pequeña tienda llena de objetos que para cualquier otro serían solo trastos viejos, pero que él trataba como tesoros. Cuando murió, heredé su pasión por dar nueva vida a lo que el tiempo ha deteriorado». La mirada de Rafael se suavizó, como si reconociera en su historia ecos de la propia. «¿Lo echas de menos?», preguntó con una suavidad inusual en él. «Cada día», admitió ella. «Pero lo siento cerca cuando trabajo, como si sus manos guiaran las mías en cada restauración». Rafael asintió lentamente, mirando hacia la ventana. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. «¿Te gustaría dar un paseo por los jardines?», preguntó él repentinamente. «Las rosas están especialmente hermosas esta época del año». El jardín era un espacio meticulosamente cuidado que contrastaba con la atmósfera sombría de la mansión. Rosas de todos los colores crecían en patrones ordenados. Caminaron en silencio por los senderos de grava, hasta que Rafael se detuvo frente a un rosal particularmente exuberante de flores blancas. «Camila las plantó», dijo en voz baja. «Tenía una habilidad especial para hacer crecer cosas. Decía que las flores eran como las personas. Necesitan espacio para desarrollarse, pero también apoyo para no caer». Isabela observó las delicadas flores, tan perfectas y frágiles. «Has mantenido vivo su jardín», comentó, intuyendo lo que eso significaba para él. «Es lo único que sé hacer, preservar, mantener las cosas exactamente como ella las dejó». La amargura en su voz era palpable, pero incluso así, el tiempo pasa, las cosas cambian. Las rosas no son las mismas, aunque parezcan idénticas. Isabela se atrevió a posar suavemente su mano sobre el brazo de Rafael. Él no se apartó. «Quizás esa sea la verdadera forma de honrar lo que amamos», dijo ella, «no congelándolo en el tiempo, sino permitiéndole evolucionar, transformarse, como hace la naturaleza». Los ojos de Rafael se encontraron con los suyos, una tempestad de emociones contradictorias visibles en sus profundidades grises. «¿Y si al evolucionar perdemos lo que era esencial?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Lo esencial nunca se pierde realmente», respondió ella, «solo adopta nuevas formas». Algo cambió en la expresión de Rafael entonces, como si las palabras de Isabela hubieran tocado una cuerda profunda en su interior. Al regresar a la casa, se detuvieron en el umbral. La luz del atardecer bañaba el rostro de Isabela con un resplandor dorado. Rafael la observó como si la viera por primera vez. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó ella, genuinamente intrigada. «Por ver lo que hay debajo de las capas». Su respuesta podría haber sido una referencia a su trabajo de restauración, pero ambos sabían que se refería a algo mucho más personal. Cuando sus miradas se encontraron nuevamente, algo indefinible pasó entre ellos. Rafael dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia, y por un momento Isabela creyó que iba a tocarla. Pero el sonido de pasos aproximándose rompió el hechizo. Carmen apareció en el pasillo y Rafael retrocedió inmediatamente, recomponiendo su expresión a una máscara de cortés neutralidad. «Con permiso», dijo alejándose con pasos rápidos, como si huyera no solo de Isabela, sino de las emociones que ella había comenzado a despertar en él. La tensión entre ellos se intensificaba día tras día, como una cuerda que se estira hasta el límite de su resistencia. Los encuentros en la galería estaban cargados de miradas que duraban un segundo de más, de silencios llenos de palabras no pronunciadas, de movimientos cuidadosamente ejecutados para evitar un roce casual
que pudiera desatar lo inevitable. Isabela percibía el conflicto interno de Rafael. Cada paso que daba hacia ella iba seguido de 2 pasos atrás, como si luchara constantemente contra la atracción que crecía entre ambos. A veces le hablaba con una calidez que hacía brillar sus ojos grises. Otras se mostraba distante y formal, escudándose tras su papel de empleador. La última semana había sido especialmente confusa. Tras aquel paseo por el jardín, Rafael se había ausentado durante 3 días sin explicación. Al volver, parecía haber reforzado sus defensas, limitando sus conversaciones a comentarios estrictamente profesionales. Isabela se adaptaba a estos cambios con paciencia, entendiendo el miedo subyacente. Había aprendido a leer las señales. Cuando Rafael permanecía junto a la ventana, observando el jardín con las manos en los bolsillos, estaba atrapado en recuerdos de Camila. Cuando fijaba su atención excesiva en algún detalle técnico de la restauración, estaba evitando mirarla directamente a ella. Una tarde, mientras trabajaba en un paisaje particularmente desafiante, Isabela sintió un dolor agudo en la mano. El pincel cayó sobre la mesa mientras ella ahogaba un gemido. «¿Qué sucede?», preguntó Rafael, que acababa de entrar a la galería. «Un calambre», explicó ella masajeando su mano derecha. «Llevo muchas horas en la misma posición». Rafael se acercó de inmediato, el pretexto perfecto para romper la distancia autoimpuesta. Sin pedir permiso, tomó la mano de Isabela entre las suyas. Era la primera vez que la tocaba deliberadamente, y el contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. «Tienes los músculos completamente tensos», dijo, su voz notablemente más baja que de costumbre. Con movimientos precisos y sorprendentemente delicados para un hombre de su porte, comenzó a masajear la palma de su mano, presionando puntos específicos con sus pulgares. Sus dedos, fuertes y cálidos, trabajaban metódicamente, desenredando nudos de tensión que Isabela ni siquiera sabía que tenía. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó ella, intentando distraerse de la intimidad del momento. Rafael mantuvo su atención en el masaje, evitando mirarla directamente. Camila era pintora. Sufría de calambres constantemente. El nombre de su esposa, mencionado en ese contexto, flotó entre ellos como un recordatorio de todo lo que los separaba. Y sin embargo sus manos no se detuvieron. «Deberías descansar más», continuó él. «Te exiges demasiado». «Mira quién habla», respondió ella con una sonrisa suave. «El hombre que parece no dormir nunca». Por primera vez desde que comenzó el masaje, Rafael levantó la mirada. Sus ojos se encontraron a escasa distancia y algo cambió en el aire entre ellos. Su pulgar se detuvo sobre la muñeca de Isabela, justo donde podía sentir su pulso acelerándose. «No he dormido bien en años», admitió en un susurro. «Hasta ahora». La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de significados implícitos. Isabela contuvo la respiración, consciente de que estaban al borde de un precipicio. Rafael seguía sosteniendo su mano, pero el masaje había cesado. Ahora era solo un contacto, un puente frágil entre 2 personas que, por razones diferentes, temían dar el siguiente paso. «Rafael», comenzó ella, sin saber exactamente qué quería decir. Él cerró los ojos brevemente, como luchando contra sí mismo. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. Con un movimiento casi imperceptible, levantó la mano de Isabela y en un gesto que parecía sacado de otra época, presionó sus labios contra la parte interna de su muñeca. No fue exactamente un beso, sino más bien una caricia con sus labios, tan ligera que podría haber sido imaginada, y sin embargo tan intensa que Isabela sintió que su corazón se detenía. El contacto duró apenas 1 segundo. Rafael soltó su mano y retrocedió, como asustado por su propio atrevimiento. «Deberías aplicar compresas frías», dijo recuperando abruptamente su tono profesional, aunque su voz sonaba ligeramente temblorosa. «Evitará la inflamación». Antes de que Isabela pudiera responder, él se dirigió hacia la puerta con pasos apresurados. Se detuvo en el umbral por un instante, como si quisiera añadir algo más, pero finalmente salió sin mirar atrás. Isabela permaneció inmóvil, su mano aún suspendida en el aire, la sensación de los labios de Rafael todavía ardiendo en su piel.
No había sido un gesto pasional, sino algo mucho más profundo, la rendición momentánea de un hombre que lleva años luchando contra sus propios sentimientos. Esa noche, mientras observaba la luna desde su ventana, Isabela comprendió que ya no era solo la restauradora contratada para un trabajo, se había convertido en algo más peligroso, una posibilidad de vida después del dolor, de amor después de la pérdida, y esa posibilidad aterrorizaba a Rafael tanto como lo atraía. La pregunta ya no era si sucedería algo entre ellos, sino cuándo, y qué precio estarían dispuestos a pagar por ello. Los días posteriores a aquel íntimo contacto transcurrieron en una extraña danza de evitación y anhelo. Rafael se había vuelto prácticamente invisible, ausentándose de la mansión con el pretexto de reuniones de negocios impostergables. Isabela comprendía perfectamente lo que sucedía. Él estaba huyendo, no de ella, sino de lo que ella representaba, la posibilidad de volver a sentir, de volver a ser vulnerable. En su ausencia, Isabela se sumergió en el trabajo con renovada intensidad. Había comenzado la restauración del retrato de Camila, una tarea que abordaba con extrema reverencia, consciente del significado emocional que encerraba cada pincelada. A veces, mientras trabajaba en los detalles del rostro, sentía una conexión peculiar con aquella mujer que nunca conoció, pero que, de algún modo, se había convertido en parte de su propia historia. Él te amaba profundamente, susurró una tarde al retrato, como si pudiera establecer una conversación con el espíritu de Camila, y aún lo hace. Una mañana particularmente húmeda, Carmen entró a la galería con expresión preocupada. «El señor Alcázar ha regresado», anunció con una formalidad que no lograba ocultar su inquietud. «Llegó anoche tarde, no se encuentra bien». Isabela dejó sus herramientas de inmediato. «¿Está enfermo? ¿Necesita un médico?» Carmen negó lentamente. «No es ese tipo de malestar, señorita. Es lo de siempre, las fechas». «¿Qué fechas?», preguntó Isabela, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. «Mañana es el aniversario», respondió Carmen en voz baja. 5 años desde el accidente. La revelación cayó sobre Isabela como un peso físico. De pronto entendía la intensidad del momento compartido días atrás, el impulso casi desesperado que había llevado a Rafael a mostrar aquella vulnerabilidad, y su posterior huida. «¿Puedo verlo?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Carmen pareció dudar. «Está en su despacho. Ha ordenado no ser molestado, pero...» «Entiendo», interrumpió Isabela. «Gracias por decírmelo». Durante horas, Isabela debatió consigo misma. Debía respetar su deseo de aislamiento o intentar romper ese ciclo de dolor autoimpuesto. La respuesta llegó con el atardecer, cuando una violenta tormenta comenzó a azotar la mansión, como un eco perfecto de la tormenta emocional que Rafael estaría atravesando. Con determinación, Isabela se dirigió al despacho, tocó suavemente y, al no recibir respuesta, abrió la puerta. La estancia estaba en penumbra, iluminada únicamente por el fuego moribundo de la chimenea. Rafael estaba sentado frente a ella, un vaso de whisky en la mano, la mirada perdida en las llamas. «Deberías irte», dijo sin mirarla, su voz ronca, como si no la hubiera usado en días. «No puedo», respondió ella con suavidad, cerrando la puerta tras de sí. «¿Carmen te lo dijo?» «Sí, lo siento mucho, Rafael». Él emitió un sonido que podría haber sido una risa amarga o un sollozo contenido. 5 años, y sigue doliendo como el primer día. Isabela avanzó cautelosamente hasta situarse junto a él. No se atrevió a tocarlo, pero su presencia era una oferta silenciosa de compañía, de comprensión sin palabras. «Ella odiaba las tormentas», continuó Rafael, su voz un susurro quebrado. «Esa noche llovía así. Le pedí que no saliera, pero tenía una exposición importante. Dijo que volvería pronto». Su mano se cerró con fuerza alrededor del vaso. Nunca regresó. Un relámpago iluminó brevemente la estancia, seguido por el estruendo del trueno. Rafael cerró los ojos, como si el sonido le causara dolor físico. «La culpa nos consume, ¿verdad?», dijo Isabela suavemente. «Nos preguntamos eternamente qué habríamos podido hacer diferente». Rafael la miró entonces,
sorprendido por la precisión con que ella había nombrado su tormento. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. «Mi padre», respondió ella simplemente. «También fue repentino. Un ataque cardíaco mientras yo estaba de viaje. Pasé meses pensando que si hubiera estado allí, podría haberlo salvado». Algo cambió en la expresión de Rafael, un reconocimiento de que no estaba solo en aquel abismo de pérdida y arrepentimiento. «¿Y cómo sigues adelante?», preguntó con el tono de quien busca desesperadamente una respuesta que ha eludido durante años. «Un día a la vez», respondió ella. «Aprendiendo que honrarlos no significa quedarnos atrapados en el momento de su partida, sino vivir también por ellos». Rafael extendió su mano, encontrando la de Isabela en la penumbra. Sus dedos se entrelazaron, un contacto que era tanto un ancla como una confesión. «No sé si puedo», admitió, su voz apenas audible sobre el rumor de la lluvia. «No tienes que hacerlo solo», respondió ella, apretando suavemente su mano. Se quedaron así, conectados en silencio mientras la tormenta arreciaba fuera, dos almas unidas por el entendimiento compartido del dolor y, quizás, de la posibilidad de sanación. Algo había cambiado tras aquella noche de tormenta, como si una barrera invisible hubiera caído, permitiendo a Rafael e Isabela moverse en un espacio emocional nuevo, inexplorado y frágil. Ya no evitaban encontrarse. Por el contrario, buscaban pequeños momentos de proximidad, desayunos compartidos en silenciosa compañía, paseos vespertinos por el jardín, conversaciones sobre arte que gradualmente se transformaban en intercambios más personales. Era una mañana luminosa, cuando Rafael entró a la galería con un sobre en la mano y una expresión que Isabela no supo descifrar. «Buenos días», saludó ella, apartando momentáneamente la mirada del lienzo en el que trabajaba. Había comenzado la fase final de restauración del retrato de Camila, un proceso que abordaba con extrema delicadeza, consciente de su significado emocional. Rafael observó el avance con una mezcla de admiración y nostalgia. «Estás capturando su esencia», comentó, «no solo su imagen». «Es un hermoso retrato», respondió Isabela. «Se nota que fue pintado con amor». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, hasta que Rafael extendió el sobre hacia ella. «Hay una exposición en el Museo de la Ciudad», dijo con cierta vacilación. «Una retrospectiva de pintura flamenca. Pensé que podría interesarte, que podríamos ir juntos». Isabela tomó el sobre, consciente del significado oculto tras aquella invitación. No era solo una salida cultural, era Rafael dando un paso fuera de la prisión que él mismo había construido alrededor de su vida. «Me encantaría», respondió con una sonrisa cálida. La tarde de la exposición llegó con un clima perfecto, cielo despejado y una suave brisa primaveral. Rafael e Isabela recorrieron las salas del museo con la sincronía natural de quienes comparten una pasión profunda. Se detenían frente a cada obra, intercambiando observaciones técnicas que pronto se convertían en reflexiones más personales sobre lo que cada pintura evocaba en ellos. «Este claroscuro me recuerda a tu trabajo», comentó Rafael frente a un delicado bodegón. «La forma en que equilibras luz y sombra, revelando detalles que parecían perdidos». Isabela lo miró de reojo, captando el doble sentido de sus palabras. «A veces», respondió suavemente, «lo que parece perdido solo está esperando ser redescubierto». A la salida del museo, caminaron por el parque adyacente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el paisaje de tonos dorados y púrpuras. Sus pasos los llevaron hasta un pequeño café al aire libre, donde decidieron detenerse. «Es extraño», comentó Rafael mientras esperaban su pedido. «Había olvidado cómo se siente esto». «¿El qué?», preguntó Isabela. «Estar en el mundo, entre la gente. Disfrutar de algo tan simple como una tarde de museo o un café». Hizo una pausa, mirando a su alrededor como si redescubriera su entorno. «Me había acostumbrado tanto a la soledad que la convertí en mi única compañía». Isabela extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de él en un gesto espontáneo de conexión. «La soledad tiene su belleza, pero también sus límites». Rafael observó sus manos unidas, un símbolo tangible de lo que estaba ocurriendo entre ellos.
Durante mucho tiempo creí que era lo único que merecía, o quizás lo único que podía soportar. ¿Y ahora?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, el camarero llegó con sus bebidas, interrumpiendo el momento. Cuando se retiró, algo de la intimidad se había perdido, y Rafael pareció retroceder ligeramente tras sus defensas habituales. El regreso a la mansión transcurrió en un silencio contemplativo. Al llegar, en ese umbral que tantas veces había marcado el límite entre sus mundos, Rafael se detuvo. «Gracias por hoy», dijo con sinceridad. «Fue liberador». «Para mí también», respondió ella. «Me alegra haber compartido esto contigo». Se miraron en la penumbra del recibidor, conscientes de estar al borde de algo importante. Rafael dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos hasta que pudo sentir el calor de su respiración. «Isabela», comenzó, su voz ronca por la emoción contenida. Ella esperó, el corazón acelerado, sintiendo que el tiempo se suspendía entre ellos. Con movimientos casi irreverentes, Rafael levantó una mano y rozó suavemente la mejilla de Isabela, un contacto tan ligero como el aleteo de una mariposa y, sin embargo, tan intenso que pareció electrificar el aire a su alrededor. No fueron necesarias palabras. En ese gesto simple estaba contenido todo: el miedo, la esperanza, el deseo y la vulnerabilidad de un hombre que comenzaba a permitirse sentir nuevamente. Isabela cerró los ojos brevemente, absorbiendo la sensación de sus dedos contra su piel. Cuando los abrió, encontró la mirada de Rafael fija en ella, más abierta y transparente que nunca. Lentamente, como quien se adentra en aguas desconocidas, Rafael se inclinó hacia ella. Sus labios encontraron los de Isabela en un beso tentativo, casi tímido, que contenía tanto una pregunta como una promesa. El tiempo pareció detenerse en ese instante perfecto, frágil como el cristal. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no había retorno. «Buenas noches, Isabela», susurró Rafael, su voz transformada por la emoción. «Buenas noches», respondió ella, consciente de que aquella noche marcaba no un final, sino el verdadero comienzo de algo que ambos habían estado evitando y anhelando a partes iguales. Mientras cada uno se dirigía a su habitación, la mansión misma parecía diferente, como si sus muros antiguos fueran testigos silenciosos de que, por primera vez en años, la vida comenzaba a fluir nuevamente por sus venas de piedra. Las semanas posteriores transcurrieron en una dulce exploración de esta nueva dimensión entre ellos. Rafael e Isabela redescubrían juntos el placer de las pequeñas cosas. Desayunos prolongados donde las conversaciones fluían sin restricciones, tardes en que él observaba su trabajo de restauración con renovado interés, noches compartiendo lecturas frente a la chimenea. Aquella mañana de domingo, Isabela trabajaba en uno de los últimos detalles del retrato de Camila cuando sintió los brazos de Rafael rodeando su cintura desde atrás. Se había acostumbrado a estos gestos espontáneos de afecto que él ahora se permitía, cada uno una pequeña victoria contra sus propios miedos. «Está casi terminado», comentó ella, reclinándose ligeramente contra su pecho. Rafael observó el retrato por encima de su hombro. En sus ojos brillaba una emoción compleja, nostalgia por lo perdido, pero también una creciente paz. «Es perfecto», murmuró, besando suavemente su cabello. «Has capturado algo que creí que se había perdido para siempre». El momento fue interrumpido por Carmen, quien apareció en la puerta con una expresión inusualmente perturbada. «Señor», anunció con voz tensa, «tiene una visita». Rafael frunció el ceño. No esperaba a nadie, y rara vez recibía visitantes en la mansión. «¿Quién es?», preguntó, separándose ligeramente de Isabela, pero manteniendo una mano sobre su hombro, un gesto de conexión que no pasó desapercibido para Carmen. «El señor Víctor Fernández», respondió el ama de llaves, observando atentamente la reacción de su empleador. El efecto fue inmediato. Rafael palideció visiblemente, toda la calidez desapareciendo de su rostro como si hubieran cerrado una compuerta. «¿Víctor? ¿Estás segura?»,
Completamente, señor. Dice que es urgente. Rafael asintió secamente. Hazlo pasar al despacho. Iré enseguida. Cuando Carmen se retiró, él permaneció inmóvil por un momento, como si intentara procesar qué estaba ocurriendo. ¿Quién es Víctor?, preguntó Isabela suavemente, preocupada por su repentino cambio. El hermano de Camila, respondió con voz distante. No lo he visto desde el funeral. Isabela comprendió instantáneamente la magnitud de aquel encuentro. El hermano de Camila, apareciendo después de 5 años, no era una simple visita. Era el pasado llamando a la puerta justo cuando Rafael comenzaba a abrirse al futuro. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció. Rafael negó con la cabeza. Necesito hacer esto solo. Hizo una pausa como reuniendo fuerzas. Pero gracias. Lo vio alejarse con pasos tensos, hombros rígidos bajo el peso de un encuentro que claramente no deseaba. Isabela permaneció en la galería, intentando concentrarse en su trabajo, pero su mente estaba con Rafael en aquella reunión inesperada. Casi 1 hora después, escuchó voces en el pasillo. Desde la puerta entreabierta, vio a Rafael acompañando a un hombre hacia la salida. El parecido con la mujer del retrato era innegable. Los mismos ojos expresivos, la misma estructura ósea delicada. Contrario a lo que esperaba, la conversación parecía cordial. Rafael incluso colocó una mano sobre el hombro de Víctor en un gesto que sugería no hostilidad, sino un entendimiento compartido. Cuando se despidieron, algo había cambiado en la expresión de Rafael. No era más ligera, pero sí diferente, como si hubiera ajustado el peso que cargaba. Isabela volvió apresuradamente a su trabajo cuando escuchó los pasos de Rafael regresando. Entró a la galería con expresión pensativa, deteniéndose frente al retrato de Camila como si lo viera con nuevos ojos. ¿Está todo bien?, preguntó ella finalmente, rompiendo el silencio. Rafael permaneció en silencio unos instantes antes de responder. Ha sido revelador. Víctor ha venido a cerrar capítulos. Dice que necesita dejar atrás el pasado, que ha encontrado una nueva vida en Madrid. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con eso? Confundido, admitió. Durante años, su dolor y el mío estuvieron unidos. Verlo seguir adelante me hace preguntarme si tú también puedes hacerlo, completó ella suavemente. Rafael asintió, acercándose hasta tomar sus manos entre las suyas. Víctor dijo algo que no dejo de pensar. Dijo que Camila siempre creyó en la vida, en vivirla plenamente, que ella nunca hubiera querido esto para mí. ¿Esto? Esta prisión que construí, este mausoleo. Sus miradas se encontraron, la de él cargada de una emoción que luchaba por expresarse. Isabela, no sé si estoy listo para dejar ir el pasado completamente, confesó, pero sé que quiero un futuro, contigo. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta simpleza y sinceridad, iluminaron algo dentro de Isabela. Era la primera vez que Rafael verbalizaba lo que había comenzado a crecer entre ellos, el primer reconocimiento explícito de que lo que compartían no era solo un paréntesis, sino el comienzo de algo con horizonte. Yo también lo quiero, respondió, sellando aquella promesa con un beso que contenía tanto consuelo como esperanza. La visita de Víctor había actuado como un catalizador. En los días siguientes, algo sutil pero profundo cambió en Rafael. Isabela lo notaba en pequeños detalles. Comenzó a abrir ventanas que habían permanecido cerradas durante años, reordenó algunos espacios de la mansión e incluso sugirió convertir una de las habitaciones vacías en un nuevo estudio para ambos. Aquella mañana, mientras desayunaban en la terraza, otra novedad, pues Rafael siempre había preferido los espacios interiores, él la sorprendió con una propuesta inesperada. He estado pensando, comenzó con esa nueva cadencia en su voz que denotaba apertura, que deberíamos celebrar la finalización del retrato de Camila con una pequeña exposición, invitar a algunos amigos del mundo del arte, presentarte como la extraordinaria restauradora que eres. Isabela lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? ¿Sería abrir la mansión, compartir algo muy personal? Precisamente por eso, respondió él tomando su mano sobre la mesa. Es tiempo de que estas obras, esta casa, de que mi vida vuelva a conectarse con el mundo.
El brillo en sus ojos revelaba que esta decisión significaba mucho más que un simple evento social. Era un símbolo de su proceso interior, de su gradual regreso a la vida. Los preparativos para la pequeña exposición ocuparon las siguientes semanas. Rafael contactó personalmente a galeristas, críticos y coleccionistas que en el pasado habían formado parte de su círculo. Muchos respondieron con sorpresa y entusiasmo ante el regreso del que una vez fue uno de los más influyentes mecenas del arte en la región. La mansión cobraba nueva vida con cada decisión, con cada detalle planificado. Isabela observaba la transformación con mezcla de alegría y cierta inquietud. Rafael estaba dando pasos importantes, pero se preguntaba si no estaría avanzando demasiado rápido, empujado por el entusiasmo de sus sentimientos hacia ella, más que por una verdadera sanación interior. 2 días antes del evento, mientras organizaban las últimas piezas en la galería, Carmen apareció con expresión grave. «Señor, tiene una llamada. Es la señora Diana Montero». El efecto de aquel nombre fue inmediato. La tensión regresó al cuerpo de Rafael, una sombra cruzando su rostro. «Tomaré la llamada en mi despacho», respondió secamente. Cuando se marchó, Isabela miró interrogante a Carmen. «¿Quién es Diana Montero?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Carmen dudó visiblemente antes de responder. «La madre de la señora Camila», dijo finalmente. «No ha pisado esta casa desde el funeral. Nunca aprobó que el señor se aislara como lo hizo». Aquella revelación añadió una nueva capa de complejidad a lo que estaba ocurriendo. Primero Víctor, ahora la madre de Camila. El pasado parecía estar convergiendo justo cuando Rafael comenzaba a construir algo nuevo. Rafael regresó media hora después, su expresión indescifrable. Se acercó a Isabela, que continuaba organizando los catálogos para la exposición, pero su mente parecía estar en otro lugar. «Diana vendrá a la exposición», anunció finalmente. «Dice que es hora de reconciliaciones». «¿Es eso lo que quieres?», preguntó Isabela con suavidad, percibiendo su conflicto interno. Rafael suspiró profundamente. «No lo sé. Nuestra relación siempre fue complicada, incluso cuando Camila vivía. Después del accidente, se volvió imposible. Me culpaba, a su manera». «¿Te culpaba? ¿Por qué?». «Por no haber insistido más para que Camila no saliera aquella noche de tormenta», respondió, su voz cargada de una vieja culpa nunca completamente procesada. «A veces yo también me culpo». Isabela se acercó, tomando su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente. «Rafael, fue un accidente. Nadie podía preverlo. Nadie podía evitarlo». «Lo sé, racionalmente lo sé», respondió él, cubriendo sus manos con las suyas. «Pero hay una parte de mí que siempre se preguntará si podría haber hecho algo diferente». «¿Y qué crees que dirá Diana en la exposición?», preguntó Isabela, consciente de lo delicada que sería aquella reunión. «No lo sé», confesó. «Pero hay algo más». Hizo una pausa, como reuniendo valor. «También sabe sobre ti, sobre nosotros». Isabela sintió un nudo en el estómago. La idea de ser presentada a la madre de Camila como la nueva persona en la vida de Rafael era intimidante, por decirlo menos. ¿Cómo lo tomó? No dijo mucho al respecto. Diana nunca ha sido directa con sus emociones, pero su silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Aquella noche, mientras la mansión dormía, Isabela permanecía despierta, contemplando el techo de su habitación. Los avances de Rafael, la inminente exposición, la llegada de Diana, todo convergía hacia un punto crucial que determinaría si lo que habían construido tenía futuro o si las sombras del pasado terminarían por consumirlo. Porque, por más que Rafael hubiera avanzado, Isabela sabía que no había enfrentado completamente sus fantasmas, y temía que, cuando lo hiciera, descubriera que aún no estaba listo para amar de nuevo. La mansión Alcázar resplandecía como nunca antes. Candelabros antiguos iluminaban cada rincón. Arreglos florales estratégicamente dispuestos aportaban color y vida, y el murmullo de conversaciones elegantes fluía por espacios que durante años habían conocido solo silencio. La exposición, inicialmente concebida como un evento íntimo, había crecido hasta convertirse en el regreso triunfal de Rafael Alcázar al mundo social y artístico.
Isabela observaba todo desde un discreto rincón de la galería principal, donde el retrato recién restaurado de Camila ocupaba el lugar de honor. Vestida con un sencillo pero elegante vestido azul oscuro, intentaba calmar la ansiedad que crecía en su interior. Esta noche representaba mucho más que un evento profesional. Era una prueba para lo que ella y Rafael habían comenzado a construir juntos. «Estás preciosa», susurró Rafael, apareciendo a su lado. Su traje negro impecable contrastaba con la tensión apenas disimulada en su rostro. «¿Lista?» «Tanto como puedo estarlo», respondió ella con una sonrisa nerviosa. «¿Y tú?» Antes de que pudiera responder, Carmen se acercó discretamente. «Señor, la señora Montero acaba de llegar». Rafael asintió respirando profundamente. «Vamos», dijo, ofreciendo su brazo a Isabela. Diana Montero era una mujer imponente, alta, elegante, con el pelo gris perfectamente peinado y una postura que denotaba años de disciplina social. Sus ojos, sorprendentemente similares a los de Camila en el retrato, escudriñaron a Isabela con una intensidad que la hizo sentir transparente. «Rafael», saludó Diana con formalidad, besando levemente el aire junto a sus mejillas. «Ha pasado mucho tiempo». «Demasiado», respondió él con una mezcla de respeto y cautela. «Diana, te presento a Isabela Ortega, la restauradora responsable de devolverle la vida a la colección. Isabela, Diana Montero». Isabela extendió su mano, que Diana tomó brevemente, su expresión imposible de descifrar. «Un placer conocerla, señora Montero». «Víctor me ha hablado de su trabajo», respondió Diana. «Parece que tiene usted un talento particular para restaurar lo que el tiempo ha deteriorado». El doble sentido de sus palabras flotó entre ellos como una nube de tormenta. Rafael tensó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, varios invitados se acercaron para saludarlo, disolviendo momentáneamente la tensión. La velada avanzó con la coreografía típica de los eventos sociales. Rafael sorprendió a Isabela con su facilidad para retomar los rituales que había abandonado durante años, conversando con críticos, coleccionistas y antiguos amigos, como si nunca se hubiera retirado del mundo. Durante un momento de calma, Diana se acercó a Isabela, que observaba el retrato de Camila, ahora admirado por los asistentes. «Es un trabajo impecable», comentó la mujer, estudiando los detalles de la pintura. «Casi podría creer que mi hija está viva en ese lienzo». «Gracias», respondió Isabela con sinceridad. «Fue un proyecto muy especial para mí». Diana giró ligeramente, enfrentándola directamente. «¿Sabe? He oído hablar mucho de usted en las últimas semanas. Víctor está convencido de que es lo mejor que le ha pasado a Rafael desde hace mucho tiempo». Isabela mantuvo la compostura, insegura de cómo responder. Diana continuó, su voz controlada pero cargada de emoción contenida. «Mi hija amaba profundamente a Rafael, y él a ella. Ese tipo de amor deja marcas que no desaparecen con el tiempo». «No pretendo borrar esas marcas, señora Montero», respondió Isabela con suavidad. «Solo ayudar a que cicatricen sanamente». Algo cambió en la expresión de Diana, un destello de reconocimiento, quizás incluso de respeto. «Víctor tiene razón sobre usted», dijo después de un momento. «Tiene una percepción poco común». Isabela vio a Rafael aproximándose, su expresión preocupada al notar la conversación entre ambas mujeres. «¿Interrumpo?», preguntó, colocando suavemente una mano en la espalda de Isabela, un gesto que no pasó desapercibido para Diana. «En absoluto», respondió su ex-suegra. «La señorita Ortega y yo estábamos conociéndonos mejor». Miró el retrato una vez más y añadió: «Camila estaría complacida con la restauración. Siempre detestó la idea de que el arte se deteriorara sin remedio». Rafael pareció sorprendido por el comentario, una emoción difícil de nombrar cruzando su rostro. Siempre decía que el arte, como la vida, merecía segundas oportunidades. «Exactamente», asintió Diana. Después de una pausa significativa, añadió: «Y ella hubiera sido la primera en alegrarse de verte vivir de nuevo, Rafael. Lo sabes, ¿verdad?». Aquellas palabras, pronunciadas con inesperada suavidad, parecieron alcanzar algo profundo en Rafael. Su mano buscó la de Isabela, entrelazando sus dedos en un gesto que era tanto una confirmación como una declaración silenciosa.
Mientras el evento continuaba a su alrededor, un entendimiento tácito se había establecido entre los tres. No borraba el dolor del pasado ni simplificaba la complejidad del presente, pero abría una puerta hacia un futuro donde el recuerdo y la nueva vida podían coexistir sin destruirse mutuamente. La exposición había sido un éxito rotundo, no solo por la asistencia de figuras importantes del mundo del arte o por las críticas favorables a la restauración, sino por lo que había representado para Rafael, un puente tendido entre su pasado y su presente, una forma de honrar lo que fue sin renunciar a lo que podía ser. Días después, mientras desayunaban en la terraza bajo el sol primaveral, Rafael parecía pensativo, observando su taza de café como si contuviera respuestas a preguntas no formuladas. «¿En qué piensas?», preguntó Isabela tocando suavemente su mano. Rafael levantó la mirada con una sonrisa suave. «En lo mucho que ha cambiado todo, en lo mucho que he cambiado yo». Hizo una pausa. «Y en lo que quiero que cambie aún más». Algo en su tono hizo que Isabela contuviera la respiración. «¿A qué te refieres?». «El contrato para restaurar la colección está a punto de finalizar», dijo él, con una intensidad nueva en sus ojos. «Pero no quiero que te vayas. Nunca». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. No era simplemente una petición para extender un contrato profesional. Era una invitación a una vida compartida. «Rafael, yo...». «No tienes que responder ahora», interrumpió él tomando sus manos. «Solo quiero que sepas que después de años viviendo en las sombras, tú me has devuelto a la luz, y no quiero volver a la oscuridad». La magnitud de aquella confesión conmovió a Isabela hasta lo más profundo. Este hombre, que había construido muros impenetrables alrededor de su corazón, los estaba derribando por completo ante ella. «Necesito algo de tiempo», respondió con sinceridad. «No por mis sentimientos, que son claros, sino porque esto es importante, para ambos». Rafael asintió, respetando su petición, aunque sus ojos reflejaran cierta inquietud. «Por supuesto, el tiempo que necesites». Esa tarde, Isabela caminaba por los jardines, reflexionando sobre la conversación. Sus sentimientos por Rafael eran innegables, pero también sabía que una decisión así no debía tomarse en el arrebato de la emoción. Había construido una vida independiente antes de llegar a la mansión, una carrera que apenas comenzaba a despegar, y aunque el éxito de la exposición le había abierto nuevas puertas profesionales, no quería que su identidad quedara diluida en la de Rafael. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no notó cómo el cielo se oscurecía rápidamente, anunciando una tormenta primaveral. Las primeras gotas cayeron pesadas y frías, sacándola de su ensimismamiento. Corrió hacia la mansión, pero antes de llegar, la lluvia arreció empapándola por completo. Al entrar por la puerta lateral, encontró a Rafael esperando con una toalla. «Te vi desde la ventana», explicó, envolviéndola con cuidado. «Estas tormentas aparecen de la nada». Isabela aceptó la toalla agradecida, pero notó que algo había cambiado en la expresión de Rafael. Una tensión que no estaba allí durante el desayuno. «¿Sucede algo?», preguntó secándose el cabello. Rafael dudó, como debatiéndose entre hablar o callar. Finalmente, con un suspiro, extendió un sobre hacia ella. «Llegó esta tarde. Es de la Galería Nacional de Madrid». Confundida, Isabela abrió el sobre. Era una carta formal ofreciéndole el puesto de restauradora jefe asociada, una posición prestigiosa que cualquier profesional en su campo ambicionaría. «¿Cómo?», comenzó asombrada. «Varios críticos de la exposición quedaron impresionados con tu trabajo en el retrato», explicó Rafael. «Especialmente Andrés Vidal, que es miembro del consejo de la galería. Me comentó que podrían contactarte, pero no esperaba que fuera tan pronto». La revelación dejó a Isabela sin palabras. Era una oportunidad extraordinaria, el tipo de reconocimiento profesional que había soñado durante años. «Rafael, esto es...». No encontraba las palabras. «Una gran oportunidad», completó él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Exactamente lo que mereces». La tormenta arreciaba fuera, golpeando los cristales.
creando un telón de fondo dramático para la encrucijada que se abría ante ellos. Madrid estaba a horas de distancia. Aceptar significaría separarse, justo cuando su relación comenzaba a florecer plenamente. «No he tomado ninguna decisión», aclaró ella, consciente del conflicto que veía en sus ojos. Rafael asintió, esforzándose visiblemente por mantener la compostura. «Y no deberías hacerlo precipitadamente. Es tu carrera, tu futuro». «Nuestro futuro», corrigió Isabela, acercándose para tomar su rostro entre sus manos. «No son decisiones separadas, Rafael». Él cerró los ojos ante su contacto, como absorbiendo cada sensación. Cuando los abrió, había en ellos una determinación nueva. «Sea cual sea tu decisión, encontraremos la forma», dijo con voz firme. «No voy a perderte, Isabela. No después de haber encontrado el valor para amar de nuevo». Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, dejando tras de sí un aire limpio y renovado, como si la naturaleza misma les enviara un mensaje. Después de cada tormenta, siempre llega la calma. Los días siguientes a la oferta de Madrid transcurrieron en un extraño limbo emocional. Aunque el tema flotaba entre Rafael e Isabela como un invitado invisible en cada conversación, ambos evitaban mencionarlo directamente, como si al no hablar de ello pudieran detener el inexorable avance del plazo para responder. Una noche, mientras cenaban en el jardín bajo un cielo estrellado, Isabela finalmente rompió el silencio que tanto habían guardado. «He tomado una decisión», anunció dejando los cubiertos sobre la mesa. «Sobre la oferta de Madrid». Rafael contuvo visiblemente la respiración, pero mantuvo su mirada fija en ella, esperando. «No voy a aceptarla», dijo Isabela con voz firme pero suave. «Es una oportunidad extraordinaria, pero hay cosas más importantes». «¿Qué cosas?», preguntó Rafael, aunque la respuesta brillaba en los ojos de ambos. «Esto», respondió ella, extendiendo su mano para tomarla de él. «Nosotros. Lo que hemos construido. Lo que podemos construir juntos». Rafael observó sus manos entrelazadas, emociones contradictorias cruzando su rostro. «Isabela, no puedo permitir que sacrifiques tu carrera por mí. Es demasiado importante, es parte de quién eres». «No es un sacrificio si es una elección», respondió ella, «y te elijo a ti». Rafael cerró los ojos brevemente, como si procesara el peso de aquellas palabras. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una determinación que Isabela nunca había visto antes. «No», dijo con firmeza, «no aceptaré ser la razón por la que renuncias a tus sueños». Isabela lo miró sorprendida, un destello de dolor cruzando su rostro. «Rafael, Déjame terminar», interrumpió él, apretando suavemente su mano. «No voy a aceptar que renuncies a Madrid, porque iremos juntos». El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por el suave murmullo de la brisa entre las hojas. «¿Juntos?», repitió Isabela, insegura de haber escuchado correctamente. Rafael asintió, una nueva luz iluminando su mirada. «He estado pensando mucho estos días, sobre el pasado, el presente y especialmente sobre el futuro, y me di cuenta de que esta mansión ya no es mi refugio, es mi jaula». Se levantó, caminando hacia ella y arrodillándose a su lado. «Durante años me encerré aquí, convirtiendo estas paredes en testigos de mi dolor, pero tú me enseñaste que honrar el pasado no significa quedar atrapado en él». «¿Estás seguro?», preguntó Isabela, la emoción tiñendo su voz. «Esta es tu casa, tu mundo. Tú eres mi mundo ahora», respondió simplemente. «Y Madrid puede ser nuestro nuevo comienzo. Tengo contactos allí, incluso me han ofrecido un puesto en el comité asesor de la galería. Podríamos encontrar un lugar cerca de tu trabajo, comenzar realmente una vida juntos». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas contenidas. Este hombre, que durante años había rehusado cualquier cambio en su cuidadosamente controlada existencia, estaba dispuesto a transformarla completamente por ella, por ellos. «¿Qué pasará con la mansión? ¿Con la colección?», preguntó, aún procesando la magnitud de lo que Rafael proponía. «La mansión seguirá aquí», respondió él. «Podemos venir cuando queramos. En cuanto a la colección, quizás sea hora de que estas obras vuelvan al mundo,
de que sean admiradas por más personas que solo yo. Hizo una pausa reflexiva. Estaba pensando en donar algunas piezas o crear una pequeña fundación. El retrato de Camila también se quedará aquí. Camila es mi pasado y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Pero tú, Isabela, eres mi futuro. Isabela se levantó, arrastrando a Rafael con ella, abrazándolo con toda la fuerza que su cuerpo permitía. «Te amo», dijo, las palabras surgiendo naturalmente, sin esfuerzo. «Y yo a ti», respondió él, estrechándola contra su pecho. «Tanto que me asusta, pero ya no quiero que el miedo dicte mi vida». Se separaron ligeramente, mirándose a los ojos, viendo en el otro la promesa de un futuro compartido. «Entonces, ¿Madrid?», preguntó ella, una sonrisa comenzando a dibujarse en sus labios. «Madrid», confirmó él. «Una nueva ciudad, un nuevo hogar, juntos». En ese momento todas las dudas, todos los temores que habían atormentado a ambos, se disiparon como niebla bajo el sol. La decisión que había parecido imposiblemente difícil se había transformado en el primer paso de una aventura compartida. Afuera, el jardín que Camila había plantado florecía en colores vibrantes, como celebrando este nuevo comienzo. Y dentro de la mansión, por primera vez en años, las sombras del pasado comenzaban a retroceder, dejando espacio para la luz de un futuro por construir. El apartamento en el corazón de Madrid resplandecía bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba por los amplios ventanales. Mucho más pequeño que la mansión, pero infinitamente más cálido, aquel espacio había sido meticulosamente seleccionado y decorado durante las últimas semanas para convertirse en el nuevo hogar de Rafael e Isabela. Cajas a medio desempacar se esparcían por el salón mientras ambos trabajaban en sincronía, encontrando el lugar perfecto para cada objeto que habían traído consigo. No eran muchos. Habían decidido comenzar esta nueva etapa con lo esencial, dejando atrás el peso de posesiones innecesarias y los recuerdos que los ataban al pasado. Rafael se detuvo un momento junto a la ventana, contemplando el vibrante panorama urbano. El estudio que compartirían era una habitación luminosa con vistas a un pequeño parque, diseñada para ser compartida. Un espacio donde Isabela podría continuar con sus proyectos de restauración independientes mientras no estuviera en la galería, y donde Rafael podría trabajar en sus responsabilidades como asesor. «¿En qué piensas?», preguntó Isabela, acercándose a él. «En lo ligero que me siento», respondió con sinceridad. «Durante años viví rodeado de recuerdos, aferrado a ellos como si fueran lo único real, y ahora estamos construyendo nuevos recuerdos», completó Isabela, abrazándolo por la cintura. Él asintió, girándose para mirarla directamente. Dejar el retrato en la mansión fue liberador, como cerrar un capítulo que necesitaba terminar. «Camila siempre será parte de tu historia», dijo Isabela suavemente. «Pero me alegra que hayas elegido mirar hacia adelante». «Hacia nosotros», corrigió él inclinándose para besarla brevemente. Una profunda sensación de paz lo invadió. No era la primera vez que la sentía desde que habían tomado la decisión de mudarse, pero quizás era la más intensa. El timbre interrumpió el momento. Isabela fue a abrir, regresando momentos después acompañada por Diana y Víctor, que traían botellas de vino y una cesta con productos típicos españoles. «Oficialmente les damos la bienvenida a Madrid», anunció Víctor con una sonrisa genuina, abrazando primero a Isabela y luego, con igual calidez, a Rafael. La relación entre ellos, antes fracturada por el dolor compartido, había encontrado un nuevo equilibrio en los últimos meses. La decisión de Rafael de mudarse a Madrid había sido el catalizador para una reconciliación que ninguno había creído posible. Diana observó el apartamento con aprobación. «Han hecho un excelente trabajo. Se siente como un hogar». «Aún falta mucho», respondió Isabela, «pero vamos poco a poco». «Como debe ser», asintió la mujer mayor, con una sabiduría en su mirada que solo los años podían otorgar. Víctor descorchó el vino mientras Isabela preparaba unos aperitivos en la cocina. Rafael observaba la escena con asombro silencioso. Estas personas que ahora compartían risas y conversaciones en su nuevo hogar habían sido, durante tanto tiempo, símbolos de un dolor demasiado grande para enfrentar.
Este lugar tiene una energía maravillosa, comentó Diana más tarde, cuando los cuatro estaban sentados en la terraza, disfrutando de la cálida noche madrileña. Se siente como un verdadero nuevo comienzo. Rafael asintió, consciente de la delicadeza con que Diana evitaba mencionar a Camila, respetando su decisión de cerrar ese capítulo. Lo es, confirmó, para todos nosotros. Diana tomó su mano en un gesto sorprendentemente maternal. A veces la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos, pero que resultan ser exactamente donde debíamos estar. La velada transcurrió entre anécdotas compartidas, planes para el futuro y una sensación general de que algo que había estado roto por mucho tiempo finalmente comenzaba a sanar. Cuando Diana y Víctor se marcharon, prometiendo volver para mostrarles sus restaurantes favoritos del barrio, Rafael e Isabela regresaron a la terraza. La ciudad brillaba ante ellos, un mapa de luces y posibilidades que esperaban ser exploradas. ¿Tienes miedo?, preguntó Isabela, entrelazando sus dedos con los de él. Rafael consideró la pregunta. 6 meses atrás, la idea de dejar la mansión, de mudarse a una ciudad llena de gente, de comenzar una vida completamente nueva junto a alguien, le habría parecido aterradora. Imposible. No, respondió honestamente. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo. ¿Por qué?, insistió ella apoyando la cabeza en su hombro. Porque entendí algo, dijo, sus ojos fijos en el horizonte urbano. El amor no es una prisión que nos atrapa en el pasado, es un puente hacia el futuro. Isabela levantó el rostro para mirarlo, sus ojos brillantes a la luz de la luna. ¿Y nuestro futuro? Rafael sonrió, una sonrisa plena que alcanzaba sus ojos, esos ojos que durante tanto tiempo habían reflejado solo pérdida y soledad. Nuestro futuro es exactamente esto. Tú y yo construyendo algo nuevo cada día, aprendiendo juntos, creciendo juntos. Ella se acercó para besarlo, un beso que sabía a promesas y posibilidades. Te amo, Rafael. Y yo a ti, respondió él, más de lo que jamás creí posible amar de nuevo. Mientras la noche envolvía Madrid en su manto estrellado, 2 personas que habían conocido el dolor de la pérdida descansaban en los brazos del otro, agradecidos por esta nueva oportunidad que la vida les había concedido. No para olvidar el pasado, sino para honrarlo mientras construían paso a paso un futuro compartido. Y en algún lugar, tal vez entre las estrellas que brillaban sobre ellos, Camila sonreía, porque el amor verdadero, incluso el que se interrumpe demasiado pronto, nunca desaparece completamente. Solo cambia de forma, transformándose en la fuerza que nos empuja a abrir el corazón una vez más, a arriesgarnos, a creer que, después de la tormenta, siempre puede llegar la calma de un nuevo amanecer. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.